Hola, 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 ¿cómo andan? Hoy voy a hacer un texto titulado A 100 años del natalicio de Pichón Rivière. Lo escribí en el 2007. Hoy sería, si uno lo modificara, sería a 113 años del natalicio de Pichón Rivière. Para quienes poco o nada conocen de la vida del doctor Enrique Pichón Rivière, digamos que nació el 25 de junio de 1907 en Ginebra, Suiza. 3 años después llegó junto con su familia a nuestro país, radicándose primero en el Chaco y luego en la provincia de Corrientes. Hasta la culminación de sus estudios de bachiller, vivió en la ciudad de Goya. Desde muy chico fue testigo y protagonista de una cultura europea insertada en un estilo de vida primitivo, incorporando tempranamente a su existencia dos modelos culturales casi opuestos. Aprendió el guaraní antes que el castellano, al punto que su sobrenombre de entrecasa, el pombero, aludía precisamente a un personaje de la leyenda indígena. El pombero es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. La poesía fue para él un símbolo de vida e incluso se sintió atraído por la plástica, además de realizar por aquellos años juveniles una extensa serie de collages. Sus motivos estaban referidos a dos temas que siempre lo acompañaron: el tango y la tristeza. Precisamente hay un video en mi canal oficial sobre coordinación grupal y avalancha tanguera. En 1926 se trasladó a Buenos Aires para estudiar medicina, alojándose en una pensión de la calle Viamonte, donde hoy está el edificio de la AFA, Asociación de Fútbol Argentino. Allí trabó amistad nada menos que con Roberto Arlt, con Conrado Nalé Roxlo y con los caudillos entrerrianos Manuel y Julio Irazusta, quienes lo marcaron a fuego en la tradición literaria universal y con los personajes marginales de la gran urbe. Ingresó al diario Crítica, donde escribió diversas notas sobre deportes, arte y humor bajo el seudónimo de Pedichón. Busqué, tratando de averiguar qué quería decir Pedichón. Logro entender que es el que pide con excesiva frecuencia e inoportunidad. Pero bueno, desconozco por qué él se ponía ese nombre de Pedichón. Supongo que jugando con el pichón. Quiso entender el misterio de la tristeza, iniciándose en la práctica psiquiátrica antes de recibirse de médico. Trabajó con internados oligofrénicos en el asilo de Torres, cerca de la ciudad bonaerense de Luján. Allí pudo confirmar que tras toda conducta desviada subyace una situación de conflicto, siendo precisamente la enfermedad la expresión de un fallido intento de adaptación al medio. En 1936 obtuvo su título en medicina, accediendo por concurso a un puesto en el Hospicio de las Mercedes, actual Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José Borda. Aquí se enfrentó con el problema del enfermo abandonado, por lo que rápidamente formó grupos de enfermeros tras realizar el primer diagnóstico psicosocial en el país.
y también comenzó a hablar de abandonismo. Los internos sufrían más que nada de abandonismo. Entre otras de sus múltiples inquietudes, se asoció con el escritor Aldo Pellegrini para crear la revista surrealista Ciclo. Por aquellos años será uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, articulando el psicoanálisis con la psiquiatría para fundar una nueva orientación, la psiquiatría dinámica. Estamos hablando de los años 40 con la APA. Su análisis personal fue con Ángel Garma, psicoanalista formado por Theodor Reik, a la vez un renombrado discípulo de Sigmund Freud. A partir del tratamiento de psicóticos, formuló su teoría del vínculo, circunstancia que luego lo conduciría necesariamente hacia la psicología social. Esto hizo que pudiera visualizar al sujeto humano en una permanente interrelación dialéctica con el mundo. Al comenzar la década del 50, Pichon-Rivière ya era uno de los más prestigiosos referentes del psicoanálisis en Latinoamérica. En 1951 viajó a Europa junto a su esposa, tomando contacto con figuras de la talla de Melanie Klein, Daniel Lagache y Jacques Lacan. Cuando hablamos de su esposa, estamos hablando nada menos que de Arminda Averasturi, nacida en 1910 y fallecida en 1972, y pionera del psicoanálisis con niños y adolescentes. En París ofreció una histórica conferencia sobre el conde de Lautréamont en presencia de los poetas surrealistas André Breton, Tristan Tzara y Benjamin Peret, entre otros. Cuando hablamos del conde de Lautréamont, obviamente estamos hablando de Isidore Lucien Ducasse, 1846-1870, poeta francés nacido en Montevideo y autor de Los cantos de Maldoror. Además, se relacionó con Jean Delay y Henry Ey, considerándolo este último nada menos que mi gran hermano del sur. No solo era presidente de la referida APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, sino también de la Sociedad de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, filial de la Asociación Médica Argentina. De regreso a la Argentina, se abocó a la sistematización de experiencias grupales y de laboratorio social, incorporando al psicoanálisis el campo social. Fundó el Instituto Argentino de Estudios Sociales, el IADES, conocido como Estudio de la Calle Copérnico, donde aparte vivía, para crear tiempo después la Escuela de Psiquiatría Social. En 1958 llevó a cabo la llamada Experiencia Rosario, un hecho casi mítico en la historia de nuestra psicología social. Fueron 3 jornadas donde utilizó métodos de indagación operativa y aplicó técnicas grupales con unos 200 participantes aproximadamente, quienes se reunieron para pensar y discutir Rosario. Los temas emergentes quedaron para su ulterior retrabajo en una secretaría que funcionó en el Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas. Años después, realizaría otra particular experiencia en el popular club nocturno Mau Mau. Allí organizó una suerte de sociograma cibernético
denominado el baile de la computadora. Decidió trabajar con 200 parejas participantes, quienes primero contestaron un cuestionario por él previamente confeccionado. Como resultado final, la computadora seleccionó un número de parejas de acuerdo a criterios de afinidad, las que en modo ninguno coincidieron con las previamente inscriptas. Es decir, las parejas reales que estaban en Mau Mau no coincidían con las parejas que la computadora decía que tenían afinidad. Desde ya, estas actividades sociales mostraban la faceta lúdica del maestro, relacionándose con la vanguardia artística de la época y como transgresión ante el sistema político que por entonces se presentaba rígido e intolerable. Con esta apretada síntesis, quisimos recordar una vez más al fundador de la psicología social argentina. A 100 años de su natalicio, cuando escribí la nota, digamos que ahora celebramos 113 años desde aquel momento. En el 2007, en el mes de junio, en los días 23, 24 y 25, cuando se celebra el Día del Psicólogo y la Psicóloga Social, se lo homenajeó primero con unas jornadas en el Palacio San Miguel, después en la plaza que hoy lleva su nombre, donde se puso una placa, y finalmente en el Teatro Ya. Una verdadera multitud colmó todos estos espacios donde se iban realizando cada uno de estos eventos. Y de un modo similar se hizo en el Teatro Ya, porque en el año 1977, en julio, unos poquitos días antes que él falleciera, se lo homenajeó ahí con un evento que se denominó los primeros 70 años del maestro. Así que me gustaría cerrar estas breves líneas, para quienes nada conocen de Enrique Pichón Rivière, diciendo que él poseía 3 características propias de los grandes hombres: pasión, continuidad y gran creatividad. Vamos a continuar en los próximos videos con notas y artículos referidos al creador de la psicología social argentina. En el próximo voy a estar haciendo una evolución en su paso, primero como psiquiatra, después como psicoanalista y finalmente como psicólogo social, con la particularidad que él, a medida que iba avanzando, no iba dejando los conceptos anteriores, sino, como siempre lo habitó una epistemología convergente, es la suma de ciencias para aportar todo lo que se pueda en pos del hombre, de la mujer, al psiquiatra y a su lógica formal le incorporó el psicoanálisis con su lógica conjetural, y a estos dos finalmente le sumó la psicología social con su lógica dialéctica. Siempre fue sumando discursos, porque también sumó los discursos literarios, de la poesía, del arte, del surrealismo, del periodismo. Es decir, para colmo, venía de Europa y se insertó en un lugar del norte de la República Argentina. Es decir, que es como una suma de culturas su vida. Pero bueno, en la próxima seguimos avanzando y conociendo cada vez más, un poquito más, a nuestro fundador, a Enrique Pichón Rivière, nacido en 1907 y fallecido en 1977. Nos vemos en la próxima. Gracias.